En el programa de hoy vamos a hablar de un artista clave en la historia del arte peruano, una figura cumbre del movimiento indigenista. Me refiero a José Sabogal. Sabogal, además de ser un extraordinario pintor, fue profesor y director de la Escuela Nacional de Bellas Artes, convirtiendo a ese lugar en un centro difusor de la corriente indigenista. José María Arguedas dijo que Sabogal contribuyó a romper las diferencias entre Lima y provincias. José Carlos Mariátegui lo llamó el primer pintor peruano. Desde el Museo de Arte de Lima, donde se realiza una vasta exposición de la obra de Sabogal, que por supuesto los conmino a visitar, les damos la bienvenida. Soy Norma Martínez y esto es Sucedió en el Perú. José Arnaldo Sabogal Diegues nació el 19 de marzo de 1888 en Cajabamba, capital de la provincia del mismo nombre, al sur de Cajamarca. Sus padres fueron Matías Sabogal, artesano que trabajaba el cuero, y Manuela Diegues de Florencia. José Arnaldo fue el penúltimo de 7 hermanos. Desde pequeño, Sabogal quiso conocer el mundo. En 1897, con menos de 10 años, intentó escaparse de su casa rumbo a la costa. Su intento fracasó y fue devuelto a su hogar. Él mismo escribiría después: a los 9 años intenté una escapada hasta la costa. En el camino frustraron la aventura infantil amistades de mis padres. Lo cogieron en Trujillo, lo encontraron, lo regresaron a Cajabamba, le prohibieron pintar, ¿no? Porque él quería pintar y conocer el mundo. Entonces, ¿qué hacía? No querían que pinte, ni que tenga pinceles, cogía a los pobres gatos y les arrancaba los bigotes para hacer sus pinceles. Como vemos, las grandes pasiones del pequeño Sabogal fueron viajar a conocer el mundo y pintar. En 1900, a los 12 años, recibió una beca de un colegio de Trujillo. Tuvo entonces la oportunidad de conocer el mar, experiencia que lo deslumbró. Era como un inmenso vacío con luz de otro mundo. Por primera vez percibíamos el mar. Nuestro corazón se ensanchó ante su visión maravillosa. Más tarde, aburrido del colegio trujillano, escapó y se regresó a su pueblo natal. La caminata le tomó 5 días. El futuro gran pintor era un jovencito de armas tomar. En 1904, un año después de la muerte de su padre, Sabogal se fue a trabajar a la hacienda Cartavio, en el valle de Chicama. Allí juntó dinero para hacer realidad su sueño: viajar a Europa. A los 16 años salí a recorrer el mundo. En el valle de Chicama quemé mi adolescencia en aras de mi ilusión de viajar a Europa. A los 20 años me embarqué para Lima y algunos días después, por la ruta de Panamá, me dirigí a Roma. Estuve en Cartavio trabajando 3 años, en la hacienda de Cartavio, como capataz, y con el dinero que juntó se fue a Europa y viajó. Estuvo en España, sur de Francia, Italia, norte de África, pintando siempre, ¿no? Visitando museos. En Roma, Sabogal inició sus estudios artísticos en la Escuela Libre de Desnudo, dependiente de la Academia de Bellas Artes. De forma simultánea, asistió por las noches a la Academia Española de Roma. Allí, en la Ciudad Eterna, permaneció 2 años. En 1911 retornó a América. Se embarcó en Cádiz, haciendo el viaje en un buque velero rumbo a Argentina. Ese país vivía un momento muy interesante. Se preparaba para celebrar el centenario de su independencia
en 1912. Entre 1912 y 1918, José Sabogal estudió en Argentina, en la Academia Nacional de Bellas Artes, fundada en el año 1905. Allí conoció a grandes colegas que luego se convertirían en grandes amigos, como Ernesto Saunier y el uruguayo Modesto Lucchioni. Luego, él pasó a ser en el año 1913 profesor en la Escuela Normal de Jujuy. De esa época se conservan varios retratos suyos y muchos estudios del natural, que son los dibujos que los pintores hacen para estudiar la anatomía humana. En Argentina, Sabogal va a encontrarse con un movimiento nacionalista muy fuerte que está en esos años afirmando la idea de un arte argentino. Y en el norte de Argentina, en Jujuy, en Tilcara, están trabajando en esa línea, desarrollando tipos y motivos andinos. En Buenos Aires, Sabogal tendría vinculación con el movimiento anarquista. Y había un componente italiano muy fuerte, ¿no es cierto? Estos artistas italianos y algunos españoles, todos eran anarquistas y se reunían regularmente en unos sitios. La Boca es el sitio donde se asentaron mayormente. En este grupo anarquista había un solo extranjero que los acompañaba y participaba, y ese extranjero era José Sabogal. A partir del año 1915, Sabogal comenzó a mostrar su trabajo en exposiciones colectivas en Buenos Aires y también hizo una exhibición en la Biblioteca Popular de Jujuy con estampas de paisajes de esa localidad. Mientras tanto, en el Perú ya se oía que un pintor de los nuestros estaba triunfando en la Argentina. Cuando Sabogal regresó a nuestro país, no lo hizo a través de Lima, sino a través del Cusco, nuestra ciudad imperial, que por ese entonces tenía un movimiento cultural muy parecido al que sucedía en Buenos Aires. La primera exposición Sabogal la hace en Jujuy, no la hace en el Perú. Y cuando ya entra por tierra ya tiene esta voluntad, digamos así, del arte que mira a su región, a su pueblo, a su temática, ¿no es cierto? Que era todo un movimiento que él recoge en la Argentina. Tenía su puesto, pudo haberse quedado y hacer su vida ahí. Tiró el trabajo, cogió su paleta y se fue a pintar, cruzó Bolivia y llegó al Cusco, ¿no? Pintando siempre. Llegó al Cusco y en el Cusco se quedó medio año y conoció a todos los intelectuales de la época y pintó varios lienzos. Y los nominados para Mejor Actor este año son Alf por Alf, Alf por Alf, Alf por Alf, Alf por Alf y Alf por Alf. Muy bien, y el ganador es Mel Gibson. Felicitaciones, señor Mel Gibson. Muchas gracias, lo merece. Gracias. Oh, sinceramente creo que no me lo merezco. No lo merezco. Muy honrado de su parte. No.